En los últimos momentos de su vida, Daniel Bisogno decidió abrir el corazón y revelar una verdad sorprendente sobre Patti Chapoy. Esta revelación tomó a todos por sorpresa y cambió completamente la forma en que muchos veían la relación entre ellos. Lo que contó antes de partir dejó claro que había secretos guardados durante mucho tiempo. Así que mira hasta el final, porque lo que vamos a mostrar aquí te va a impactar. Y por supuesto, ya suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle. Daniel Omar Aguilar Bisogno llegó al mundo el 19 de mayo de 1973 en la bulliciosa Ciudad de México. Desde sus primeros años, el pequeño Daniel ya mostraba señales de que el mundo del espectáculo correría por sus venas. No era casualidad que sintiera esa atracción irresistible hacia las artes escénicas, pues creció en una familia donde el ambiente artístico era parte del día a día. Sus padres notaron rápidamente que su hijo tenía algo especial. Daniel no era como otros niños de su edad. Mientras sus compañeros jugaban en el patio, él prefería imitar a los actores que veía en la televisión o inventar pequeñas obras teatrales para presentar en casa. Era como si hubiera nacido para estar frente a las cámaras. Cuando llegó el momento de tomar decisiones importantes sobre su futuro, Daniel lo tuvo claro. No había dudas en su mente. Quería dedicarse al mundo del entretenimiento. Con el apoyo incondicional de su familia, ingresó al prestigioso Centro de Educación Artística, conocido simplemente como CEA. Este lugar sería fundamental para moldear su talento natural y darle las herramientas que necesitaba para triunfar. En el CEA, Daniel no solo aprendió técnicas de actuación, sino que también desarrolló esa personalidad única que más tarde lo haría famoso. Sus compañeros y maestros recuerdan a un joven determinado, con una facilidad natural para hacer reír a la gente, pero también con una seriedad admirable cuando se trataba de perfeccionar su arte. No pasó mucho tiempo antes de que el joven Daniel diera sus primeros pasos profesionales. Aún siendo muy joven, logró participar en varias producciones cinematográficas que, aunque no eran grandes superproducciones, le dieron la experiencia invaluable que necesitaba. Películas como Fieras contra Fieras le abrieron las puertas del cine mexicano. Posteriormente llegaron otras oportunidades en Ya Nunca Más y El Más Valiente del Mundo. Cada proyecto era una nueva lección, cada día de rodaje una oportunidad de crecer como artista. Daniel absorbía todo como una esponja, observando a actores más experimentados y aprendiendo los secretos del oficio. Lo que más llamaba la atención de quienes trabajaron con él en esos primeros años era su profesionalismo. A pesar de su juventud, Daniel llegaba siempre preparado, conocía sus líneas perfectamente y mostraba una dedicación que impresionaba tanto a directores como a productores. Sus colegas del CEA y de esas primeras producciones cinematográficas recuerdan a un Daniel ambicioso pero humilde. Alguien que sabía que estaba construyendo los cimientos de lo que esperaba fuera una carrera exitosa y duradera. Sin embargo, el destino tenía planes mucho más grandes para Daniel Bisogno. Esos primeros pasos en el cine eran solo el preludio de lo que se convertiría en una carrera televisiva extraordinaria, llena de momentos memorables, controversias y, como descubriríamos años después, secretos que guardaría hasta sus últimos días. Los años 90 marcaron un punto de inflexión decisivo en la vida de Daniel Bisogno. Después de sus experiencias en el cine, estaba listo para dar el gran salto que cambiaría su carrera para siempre. La televisión mexicana estaba viviendo una época dorada, y Daniel supo aprovechar cada oportunidad que se le presentó. Su llegada a TV Azteca no fue casualidad. La televisora buscaba talentos frescos, personas con carisma natural y la capacidad de conectar con la audiencia de una manera auténtica. Daniel tenía todas esas cualidades y muchas más. Su personalidad magnética y su facilidad para el humor lo convirtieron rápidamente en una pieza codiciada para los ejecutivos de la empresa. El año 1997 se convertiría en el más importante de su carrera hasta ese momento. Fue entonces cuando recibió la llamada que lo cambiaría todo, una invitación para unirse al equipo de Ventaneando, un programa que estaba destinado a revolucionar el mundo de los espectáculos en México. Ventaneando no era cualquier programa. Se trataba de un magazín de espectáculos que prometía mostrar la cara más real y sin filtros del mundo artístico mexicano. Para Daniel, esto representaba la oportunidad perfecta de mostrar su verdadera personalidad, esa mezcla única de humor inteligente y observaciones agudas que lo caracterizaban. Desde sus primeras apariciones en el programa, Daniel demostró tener algo especial.
No se conformaba con leer noticias o hacer comentarios superficiales. Su estilo era completamente diferente, sarcástico cuando la situación lo ameritaba, directo sin ser cruel, y siempre con esa chispa de humor que hacía que incluso las noticias más serias tuvieran un toque de entretenimiento. La audiencia respondió de manera inmediata y positiva. Daniel no solo informaba sobre los espectáculos, sino que se había convertido en parte del espectáculo mismo. Sus comentarios se volvieron legendarios, sus expresiones faciales se convirtieron en memes antes de que existieran las redes sociales como las conocemos hoy. Pero Daniel no se limitó únicamente a la televisión. Su talento era demasiado grande para confinarlo a un solo medio. La radio también se benefició de su presencia, donde su voz y su personalidad encontraron otra forma de llegar al público mexicano. El teatro tampoco escapó a sus encantos. Producciones como El Tenorio Cómico y Lagunilla Mi Barrio le permitieron regresar a sus raíces actorales, demostrando que su talento iba mucho más allá de conducir programas de televisión. En el escenario, Daniel mostraba una faceta más íntima y vulnerable que contrastaba perfectamente con su imagen televisiva. Incluso incursionó en el mundo del doblaje, prestando su voz a diversos personajes y demostrando una versatilidad que pocos en la industria poseían. Cada proyecto era una nueva aventura, una oportunidad de explorar diferentes aspectos de su creatividad. Sin embargo, detrás de todo este éxito profesional, Daniel guardaba secretos que nadie imaginaba, especialmente relacionados con una de las figuras más importantes de su carrera profesional. Daniel Bisogno no tardó en convertirse en una de las personalidades más reconocibles de la televisión mexicana, pero no precisamente por seguir las reglas establecidas. Su estilo único lo llevó por un camino completamente diferente al de sus colegas. Mientras otros conductores optaban por la diplomacia y los comentarios seguros, Daniel eligió la ruta del humor ácido y las observaciones que muchas veces rozaban la polémica. Esta decisión no fue accidental. Daniel entendía perfectamente que en el mundo del espectáculo, ser predecible equivale a ser olvidable. Por eso desarrolló una personalidad televisiva que combinaba inteligencia, sarcasmo y una honestidad brutal que tanto podía provocar risas como generar debates acalorados en las redes sociales y en los pasillos de la industria del entretenimiento. Sus comentarios se volvieron legendarios no solo por su contenido, sino por la manera en que los expresaba. Daniel tenía el don de decir exactamente lo que muchos pensaban pero no se atrevían a verbalizar. Esta característica lo convirtió en el vocero no oficial de una audiencia que buscaba autenticidad en un mundo lleno de poses y actuaciones calculadas. Pero quizás una de sus creaciones más geniales fue el personaje de la Güera Limantur. Esta caracterización no surgió de la nada, sino que fue el resultado de años de observación y una comprensión profunda del humor mexicano. La Güera Limantur representaba todo lo que Daniel podía expresar de manera exagerada y divertida, convirtiéndose en un vehículo perfecto para sus comentarios más atrevidos. El público mexicano recibió a la Güera Limantur con los brazos abiertos. No era solo un personaje cómico, sino que se había convertido en un fenómeno cultural. La gente esperaba sus apariciones, repetía sus frases y hasta imitaba sus gestos característicos. Daniel había logrado crear algo que trascendía la televisión y se instalaba en el imaginario colectivo. Sin embargo, este estilo irreverente no estuvo exento de consecuencias. Las controversias se volvieron parte de su día a día. Cada comentario era analizado, cada broma era objeto de debate, y cada aparición generaba reacciones encontradas. Algunos lo adoraban por su valentía y honestidad, mientras otros lo criticaban por ir demasiado lejos en sus observaciones. A pesar de las críticas y los momentos difíciles que estas polémicas le trajeron, Daniel nunca cambió su esencia. Entendía que renunciar a su estilo significaría traicionar tanto a su audiencia como a sí mismo. Prefería enfrentar las consecuencias de sus palabras antes que convertirse en una versión edulcorada de lo que realmente era. Con el paso de los años, estas controversias se transformaron en parte de su marca personal. La gente no solo esperaba que Daniel fuera divertido, sino que también fuera impredecible. Esta expectativa lo mantuvo siempre alerta, siempre buscando nuevas formas de sorprender y entretener. Este enfoque audaz de su carrera lo consolidó como uno de los rostros más emblemáticos de la televisión mexicana. No era solo un conductor más, sino que se había convertido en una institución, en alguien cuya presencia era sinónimo de entretenimiento auténtico y sin filtros.
Pero detrás de todas estas polémicas y este éxito profesional, la vida personal de Daniel escondía historias que muy pocos conocían. Mientras Daniel Bisogno conquistaba las pantallas mexicanas con su humor y su personalidad inigualable, su vida personal transitaba por caminos mucho más complejos y emotivos. Como muchas figuras públicas, enfrentaba el desafío de mantener relaciones auténticas en un mundo donde la fama puede distorsionar incluso los sentimientos más genuinos. El año 2001 marcó un momento importante en su vida amorosa cuando decidió unir su destino al de Mariana Zavala. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Daniel, a pesar de su imagen pública irreverente, era alguien que creía profundamente en el amor y en la importancia de construir una familia sólida. Su matrimonio con Mariana representaba la esperanza de encontrar estabilidad emocional en medio del torbellino que significaba su carrera televisiva. Los primeros años de matrimonio parecían prometedores. Daniel y Mariana formaban una pareja que complementaba perfectamente el mundo público y privado del conductor. Ella entendía las demandas de su profesión y él valoraba tener a alguien que lo conociera más allá de su personaje televisivo. Sin embargo, como suele suceder en muchas relaciones, las presiones externas y las diferencias personales comenzaron a generar fisuras que inicialmente parecían menores. Para 2005, estas diferencias se habían vuelto irreconciliables. La separación fue inevitable, pero Daniel la enfrentó con la misma honestidad con la que manejaba su carrera profesional. No buscó culpables ni creó escándalos mediáticos. Simplemente aceptó que algunas historias de amor tienen fechas de caducidad, sin que esto signifique que fueron menos reales o importantes. Los años siguientes fueron de reflexión y crecimiento personal para Daniel. No se precipitó en buscar una nueva relación, sino que aprovechó este tiempo para redescubrirse como persona y para entender mejor qué era lo que realmente buscaba en una pareja. Esta madurez emocional sería fundamental para lo que vendría después. En 2014, el amor volvió a tocar la puerta de Daniel cuando conoció a Cristina Riva Palacio. Esta vez, la conexión fue diferente, más madura y consciente. Cristina no solo entendía el mundo de Daniel, sino que también tenía sus propios proyectos y ambiciones. Juntos formaron una pareja que respetaba la individualidad de cada uno mientras construían un proyecto de vida común. La llegada de Michaela en 2016 transformó completamente la perspectiva de Daniel sobre la vida. Convertirse en padre le dio una dimensión completamente nueva a su existencia. De repente, todas las polémicas y controversias profesionales palidecían ante la responsabilidad y la alegría inmensa de ser papá. Michaela se convirtió en su mayor orgullo y en la motivación más poderosa para ser una mejor versión de sí mismo. Sin embargo, para 2019, esta relación también llegó a su fin. Nuevamente, Daniel demostró su madurez al manejar la separación de manera discreta y siempre poniendo el bienestar de su hija por encima de cualquier otra consideración. Posteriormente, Daniel encontró compañía en Charly Moreno, demostrando que su capacidad para amar y ser amado no tenía límites ni prejuicios. Esta relación mostró una faceta más libre y auténtica de su personalidad. Pero en medio de todos estos amores y desamores, había una relación profesional que guardaría secretos hasta el final. En el complejo mundo de la televisión mexicana, pocas relaciones profesionales han sido tan sólidas y duraderas como la que Daniel Bisogno construyó con Patti Chapoy a lo largo de casi 3 décadas. Lo que comenzó como una simple relación laboral entre conductor y productora se transformó con el tiempo en algo mucho más profundo y significativo que marcaría para siempre la trayectoria de ambos. Desde los primeros días de Daniel en Ventaneando, Patti Chapoy reconoció en él algo especial. No era solo su talento natural o su capacidad para hacer reír a la audiencia, sino una autenticidad que resultaba refrescante en un medio donde muchas veces la artificialidad predomina. Esta percepción inicial de Patti se convertiría en la base de una relación que iría mucho más allá de lo estrictamente profesional. Con el paso de los años, Patti se convirtió en mucho más que la productora del programa donde Daniel trabajaba. Se transformó en su mentora, en alguien que no solo creía en su talento, sino que estaba dispuesta a defenderlo cuando las circunstancias lo ameritarán. Esta protección no era ciega ni incondicional, sino que nacía del reconocimiento mutuo de sus capacidades y del respeto profundo que se habían ganado el uno al otro. Los momentos más difíciles de la carrera de Daniel fueron también los que más claramente mostraron la fortaleza de esta alianza. Cuando las polémicas arreciaban y algunos sectores pedían su salida del programa, Patti Chapoy se mantuvo firme en su apoyo.
No se trataba de proteger a un empleado problemático, sino de defender a alguien cuyo valor profesional y humano ella conocía mejor que nadie. En esas ocasiones, Patty no solo defendía el estilo irreverente de Daniel, sino que explicaba públicamente por qué era precisamente esa autenticidad lo que hacía valioso su trabajo. Entendía que cambiar la esencia de Daniel significaría perder lo que realmente lo hacía especial, y nunca estuvo dispuesta a hacer esa concesión. Daniel, por su parte, nunca dejó de reconocer públicamente lo que Patty significaba en su vida profesional. En múltiples entrevistas a lo largo de los años, expresó una gratitud que iba mucho más allá de las palabras de cortesía habituales en el medio. Para él, Patty no era solo su jefa, sino una pieza fundamental sin la cual su carrera no habría sido posible. Esta gratitud se manifestaba no solo en declaraciones públicas, sino en su comportamiento diario. Daniel entendía que la confianza que Patty había depositado en él era un regalo que debía honrar con su trabajo y su profesionalismo. Por eso, incluso en sus momentos más controversiales, siempre mantuvo un respeto absoluto hacia ella y hacia el programa que juntos habían construido. La dinámica entre ambos se había convertido en algo único en la televisión mexicana. No era la típica relación jefe-empleado, pero tampoco era exactamente una amistad convencional. Era algo más complejo y valioso, una alianza basada en el respeto mutuo, la comprensión profesional y el cariño genuino que habían desarrollado a lo largo de los años. Después del fallecimiento de Daniel, las declaraciones de Patti Chapoy revelaron la profundidad real de esta relación. Sus palabras, cargadas de emoción auténtica, mostraron que para ella Daniel no había sido solo un talento excepcional, sino alguien a quien había llegado a querer como familia. Sus recuerdos no se centraban únicamente en los logros profesionales, sino en los momentos humanos compartidos a lo largo de décadas. Sin embargo, lo que nadie sabía era que esta relación tan especial guardaba secretos que Daniel había decidido llevar consigo hasta sus últimos días. El mes de mayo de 2023 marcó el inicio de la batalla más difícil en la vida de Daniel Bisogno. Después de décadas de llevar un ritmo de vida acelerado, de enfrentar el estrés constante que implica estar en el ojo público y de mantener una carrera exigente, su cuerpo comenzó a enviar señales de alarma que ya no podían ser ignoradas. Las primeras manifestaciones de sus problemas de salud no fueron dramáticas ni repentinas. Como suele suceder con las enfermedades hepáticas, los síntomas iniciales fueron sutiles, fáciles de confundir con el cansancio normal de una vida profesional intensa. Daniel, acostumbrado a trabajar incluso cuando no se sentía al 100%, inicialmente minimizó estas señales. Sin embargo, la situación escaló rápidamente hasta volverse crítica. La internación hospitalaria se volvió inevitable cuando su hígado comenzó a fallar de manera severa. Lo que había comenzado como molestias menores se transformó en una crisis médica que requería atención especializada inmediata y cuidados intensivos las 24 horas del día. Las complicaciones hepáticas fueron solo el comienzo de una serie de problemas de salud interconectados que convertirían los siguientes meses en una verdadera odisea médica. El hígado, ese órgano vital responsable de tantas funciones corporales esenciales, había comenzado a fallar, y con él se desencadenó una reacción en cadena que afectaría múltiples sistemas de su organismo. Las hemorragias se presentaron como una de las complicaciones más peligrosas y difíciles de controlar. Cada episodio representaba un riesgo mortal que requería intervención médica inmediata. El equipo médico trabajaba incansablemente para estabilizar su condición, pero cada mejora parecía ser temporal, seguida por nuevos desafíos que ponían a prueba tanto la resistencia de Daniel como la experiencia de sus doctores. A las hemorragias se sumaron las infecciones pulmonares, complicaciones que dificultaban aún más su recuperación. Sus pulmones, afectados por la condición general de su organismo, se convirtieron en otro frente de batalla en esta guerra por su vida. Cada respiración se volvió un esfuerzo consciente, cada día una victoria pequeña pero significativa. Las infecciones biliares agregaron otra dimensión de complejidad a su cuadro clínico. Su sistema biliar, íntimamente relacionado con la función hepática, también comenzó a fallar, creando un círculo vicioso donde cada órgano afectado empeoraba la condición de los demás. El momento más crítico llegó cuando los médicos diagnosticaron falencia multiorgánica. Esta condición, temida por cualquier profesional de la medicina, significaba que no era solo un órgano el que estaba fallando, sino que múltiples sistemas vitales habían comenzado a colapsar simultáneamente. Los largos periodos de hospitalización se volvieron la nueva normalidad para Daniel y su familia.
Los días se medían no en horas de trabajo o programas grabados, sino en signos vitales, análisis de laboratorio y pequeñas mejoras que daban esperanza. La alimentación por sonda se volvió necesaria cuando su sistema digestivo ya no podía procesar alimentos de manera normal. Durante estos meses difíciles, Daniel demostró una fortaleza que sorprendió incluso a sus médicos. A pesar del dolor y la incertidumbre, mantuvo una actitud que inspiraba a quienes lo rodeaban. Pero también fue durante estos momentos de vulnerabilidad cuando comenzó a reflexionar sobre su vida y sobre verdades que había guardado durante años. Septiembre de 2024 se presentó como un mes definitivo en la batalla que Daniel Bisogno libraba por su vida. Después de meses de tratamientos intensivos, medicamentos experimentales y cuidados especializados, los médicos llegaron a una conclusión inevitable. La única posibilidad real de supervivencia pasaba por un trasplante de hígado. Esta decisión no se tomó a la ligera, sino después de evaluar exhaustivamente todas las alternativas disponibles. El trasplante hepático representa una de las cirugías más complejas y delicadas de la medicina moderna. No se trata únicamente de reemplazar un órgano dañado, sino de realizar una intervención que implica reconectar múltiples sistemas del cuerpo humano, desde vasos sanguíneos hasta conductos biliares. Para Daniel, esta operación significaba literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Los preparativos para el trasplante fueron meticulosos y extensos. El equipo médico tuvo que asegurarse de que, a pesar de su estado debilitado, Daniel tuviera las condiciones mínimas necesarias para sobrevivir a una cirugía de tal magnitud. Cada parámetro vital fue monitoreado constantemente, cada función corporal fue evaluada y optimizada en la medida de lo posible. La búsqueda del órgano compatible agregó otra dimensión de complejidad y ansiedad al proceso. No bastaba con que Daniel estuviera preparado para la cirugía. También era necesario encontrar un hígado que fuera compatible con su organismo y que llegara en el momento preciso cuando sus condiciones fueran óptimas para la intervención. Cuando finalmente llegó el momento de la cirugía, Daniel enfrentó la operación con una mezcla de esperanza y realismo que había caracterizado toda su lucha contra la enfermedad. Sabía que esta era su oportunidad más importante, pero también entendía los riesgos enormes que implicaba. Su familia y amigos cercanos vivieron horas de angustia mientras los cirujanos trabajaban para darle una nueva oportunidad de vida. La cirugía en sí fue técnicamente exitosa. El nuevo hígado fue implantado correctamente y comenzó a funcionar, lo que representó un alivio enorme para todos los involucrados. Sin embargo, como suele suceder en casos tan complejos, el éxito quirúrgico fue solo el primer paso de un proceso de recuperación que resultaría ser igual de desafiante que la propia enfermedad. El periodo postoperatorio requirió cuidados intensivos constantes. Daniel tuvo que permanecer en unidades especializadas donde cada función vital era monitoreada las 24 horas. Los medicamentos inmunosupresores, necesarios para evitar el rechazo del nuevo órgano, lo dejaban vulnerable a infecciones y otras complicaciones que podían ser potencialmente mortales. A pesar del trasplante exitoso, las complicaciones persistieron de manera preocupante. El nuevo hígado funcionaba, pero el resto de su organismo, debilitado por meses de enfermedad, luchaba por adaptarse a la nueva situación. Cada día presentaba nuevos desafíos médicos que requerían ajustes constantes en su tratamiento. El seguimiento intensivo se convirtió en parte de la nueva rutina de Daniel. Las visitas al hospital ya no eran ocasionales, sino que se habían vuelto parte integral de su vida diaria. Análisis de sangre constantes, biopsias para verificar el funcionamiento del nuevo órgano, y ajustes continuos en su medicación se volvieron la nueva normalidad. Esta situación médica tan demandante inevitablemente lo alejó de su rutina profesional habitual. Las grabaciones de Ventaneando, que durante décadas habían sido el centro de su vida, tuvieron que pasar a un segundo plano mientras él se concentraba en la tarea más importante de todas, mantenerse con vida. Su estado frágil no le permitía los horarios irregulares, el estrés y las demandas físicas que implicaba su trabajo televisivo, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. La salud deteriorada de Daniel Bisogno trajo consigo una realidad que jamás había imaginado enfrentar: el alejamiento gradual del mundo que había sido su pasión y su identidad durante décadas. Para alguien cuya vida había transcurrido bajo los reflectores, rodeado de cámaras y micrófonos, este aislamiento representó un cambio fundamental que fue mucho más allá de lo meramente profesional. Las apariciones públicas, que antes eran tan naturales como respirar, comenzaron a reducirse de manera notoria.
Cada presentación en televisión requería ahora un esfuerzo físico considerable que su cuerpo debilitado ya no podía sostener. Los productores y directores del programa entendían la situación, pero también enfrentaban la realidad de que uno de sus pilares fundamentales ya no podía cumplir con las demandas habituales. Los periodos de aislamiento en hospitales se volvieron cada vez más frecuentes y prolongados. Estos no eran simplemente estancias médicas rutinarias, sino confinamientos necesarios donde Daniel se encontraba completamente desconectado del mundo exterior. Sin la posibilidad de recibir visitas regulares debido a su condición inmunológica comprometida. Estos momentos de soledad se volvieron especialmente desafiantes para alguien acostumbrado a estar constantemente rodeado de gente. La ausencia de contacto directo con el público, algo que había sido fundamental en su carrera, creó un vacío emocional considerable. Daniel había construido su identidad profesional en gran parte a través de la interacción inmediata con la audiencia. De la capacidad de hacer reír y de recibir el feedback instantáneo que caracteriza el trabajo televisivo en vivo. Ahora, esas conexiones humanas que lo energizaban se habían vuelto imposibles. Sin embargo, quienes tuvieron el privilegio de estar cerca de él durante estos momentos difíciles fueron testigos de algo extraordinario. A pesar del dolor, la incertidumbre y las limitaciones físicas cada vez mayores, Daniel mantuvo una actitud que sorprendía incluso a los médicos más experimentados. Su capacidad para encontrar motivos de humor incluso en las circunstancias más adversas se convirtió en una fuente de inspiración para todo su entorno. Los amigos cercanos que pudieron visitarlo durante estos periodos recordaban con asombro cómo Daniel lograba convertir una habitación de hospital en un espacio lleno de risas y anécdotas. No era que ignorara la gravedad de su situación, sino que había encontrado en el humor una herramienta de supervivencia emocional que le permitía mantener la esperanza y el ánimo en alto. Estas visitas se volvieron preciosas tanto para él como para quienes lo acompañaban. Cada conversación, cada sonrisa compartida, cada momento de conexión humana genuina adquirió un valor especial. Daniel aprovechaba estos encuentros no solo para mantenerse al día con el mundo exterior, sino también para demostrar que, a pesar de todo, su esencia permanecía intacta. Durante estos momentos de quietud forzada, alejado del bullicio mediático que había caracterizado su vida, Daniel comenzó a reflexionar profundamente sobre su trayectoria, sus relaciones y los secretos que había guardado durante años. El silencio de los hospitales, tan diferente del ruido constante de los estudios de televisión, le proporcionó el espacio mental necesario para procesar emociones y verdades que había mantenido enterradas. Fue precisamente durante estos periodos de aislamiento cuando Daniel tomó decisiones importantes sobre lo que quería decir y a quién quería decírselo antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo, que antes parecía infinito, ahora se había vuelto un recurso precioso que no podía desperdiciar. Durante casi 3 décadas, Daniel Bisogno se convirtió en mucho más que un simple presentador de televisión, se transformó en una institución del entretenimiento mexicano. Su presencia en Ventaneando no fue solo la de un conductor más, sino la de alguien que logró redefinir completamente lo que significaba hacer televisión de espectáculos en México. Cada programa que conducía llevaba su sello personal inconfundible, esa mezcla única de humor inteligente, observaciones agudas y una honestidad que a veces incomodaba pero que siempre entretenía. El estilo irreverente que Daniel desarrolló a lo largo de los años no surgió de la nada, sino que fue el resultado de una evolución constante y consciente. Entendía perfectamente que la televisión de espectáculos requería algo más que simplemente leer noticias o hacer comentarios superficiales. Su genialidad radicaba en su capacidad para convertir cada segmento en una experiencia única, donde la información se mezclaba perfectamente con el entretenimiento auténtico. Su influencia en la identidad del programa fue tan profunda que resultaba imposible imaginar Ventaneando sin su presencia. No era solo que apareciera en pantalla, sino que su personalidad había permeado cada aspecto del show. Sus frases se volvieron parte del vocabulario popular, sus expresiones faciales se convirtieron en memes antes de que las redes sociales existieran como las conocemos hoy. Y su manera particular de abordar las noticias estableció un estándar que muchos trataron de imitar pero pocos lograron igualar. Pero Daniel nunca se conformó con ser reconocido únicamente como presentador de televisión. Su alma de artista lo llevó a explorar múltiples facetas del entretenimiento, demostrando una versatilidad que pocos en la industria poseían. Como actor, logró cautivar audiencias tanto en cine como en teatro, mostrando un rango dramático que contrastaba hermosamente con su imagen televisiva más conocida. Sus incursiones teatrales fueron particularmente memorables.
En obras como El Tenorio Cómico y Lagunilla mi barrio, Daniel demostró que su talento iba mucho más allá de la improvisación televisiva. En el escenario, mostraba una disciplina y una profundidad emocional que revelaban las múltiples capas de su personalidad artística. El teatro le permitía explorar personajes complejos y situaciones dramáticas que enriquecían su repertorio como intérprete. Como humorista, Daniel había desarrollado un estilo completamente personal que combinaba la observación social aguda con una capacidad innata para encontrar lo absurdo en las situaciones más cotidianas. Su humor nunca era gratuito ni vacío, sino que siempre tenía una intención, ya fuera hacer reflexionar, liberar tensiones o simplemente alegrar el día de su audiencia. Su reconocimiento profesional trascendía las fronteras del entretenimiento popular. Colegas de la industria, críticos especializados y académicos del mundo de la comunicación reconocían en Daniel a un profesional excepcional que había logrado crear un lenguaje televisivo propio. Su capacidad para mantener la atención del público durante décadas, en una época donde la atención se fragmenta constantemente, hablaba de un talento genuino y de una comprensión profunda de los medios de comunicación. El impacto de su trabajo se medía no solo en ratings o reconocimientos formales, sino en la manera en que había influenciado a toda una generación de comunicadores. Muchos presentadores jóvenes citaban a Daniel como una inspiración, no necesariamente para imitarlo, sino para entender que la autenticidad y la personalidad única eran elementos fundamentales para destacar en un medio saturado de voces similares. Su legado profesional incluía también una ética de trabajo inquebrantable. A pesar de las polémicas y las críticas que a veces enfrentaba, Daniel nunca perdió el respeto por su profesión ni por su audiencia. Entendía que cada programa era una oportunidad de conectar con miles de personas, y esa responsabilidad la tomaba muy en serio. Pero más allá de todos estos logros profesionales, Daniel guardaba secretos personales que estaba a punto de revelar en sus últimos días. El 20 de febrero de 2025 se convirtió en una fecha que quedaría grabada para siempre en la historia de la televisión mexicana. A los 51 años, Daniel Bisogno perdió su valiente batalla contra las complicaciones médicas que habían marcado sus últimos años de vida. El Hospital Ángeles del Pedregal, que se había convertido en su segundo hogar durante los meses más difíciles, fue testigo silencioso del final de una vida que había estado llena de risas, controversias, amor y, sobre todo, autenticidad. La falencia multiorgánica, esa condición médica temible que había luchado por superar desde hacía meses, finalmente logró vencer la resistencia extraordinaria que Daniel había demostrado. A pesar del trasplante de hígado y todos los tratamientos especializados que había recibido, su organismo ya no pudo continuar la batalla. Los médicos que lo atendieron durante estos últimos meses coincidían en que Daniel había luchado con una fortaleza que los había impresionado profundamente. Las complicaciones posteriores al trasplante, que inicialmente parecían controlables, se habían intensificado progresivamente hasta volverse insuperables. Cada órgano que fallaba creaba un efecto dominó que comprometía el funcionamiento de otros sistemas vitales, creando una situación médica que, a pesar de todos los avances de la medicina moderna, resultó imposible de revertir. La confirmación de su fallecimiento llegó a través de los canales que habían sido fundamentales en su vida profesional. Patti Chapoy, con una voz quebrada por la emoción, fue quien tuvo la difícil tarea de comunicar la noticia al público mexicano. Su mensaje, cargado de dolor genuino, reflejaba no solo la pérdida de un colega excepcional, sino la despedida de alguien a quien había llegado a querer como familia. El programa Ventaneando, que durante casi 3 décadas había sido el hogar profesional de Daniel, se convirtió en el vehículo para despedir a quien había sido una de sus figuras más emblemáticas. La emisión especial dedicada a su memoria mostró no solo los momentos más memorables de su carrera, sino también el impacto profundo que había tenido en todos los que trabajaron a su lado. La noticia se extendió rápidamente por todos los medios de comunicación mexicanos y latinoamericanos. No era solo la muerte de un presentador de televisión, sino el final de una era en el entretenimiento mexicano. Daniel había sido testigo y protagonista de transformaciones fundamentales en la manera de hacer televisión, y su ausencia dejaba un vacío que sería imposible de llenar. México perdía a uno de sus presentadores más auténticos y carismáticos, alguien que había logrado conectar con múltiples generaciones a través de su humor. Su honestidad y su capacidad única para hacer que incluso los momentos más ordinarios se volvieran extraordinarios. Su muerte no era solo una pérdida para la industria del entretenimiento,
sino para todos aquellos que habían encontrado en él una fuente de alegría y entretenimiento durante décadas. Los tributos comenzaron a llegar inmediatamente desde todos los sectores de la sociedad mexicana. Figuras políticas, artistas, deportistas y ciudadanos comunes expresaron su dolor por la partida de quien había sido una presencia constante en sus vidas. Las redes sociales se llenaron de mensajes, fotografías y videos que celebraban su memoria y agradecían los momentos de felicidad que había proporcionado. Pero en medio de todo este dolor y estas despedidas, muy pocos sabían que Daniel había dejado preparada una revelación final que cambiaría para siempre la percepción sobre una de las relaciones más importantes de su vida profesional. Más allá de los reflectores, las cámaras y el escenario mediático que definió su carrera pública, Daniel Bisogno era recordado por quienes lo conocían íntimamente como una persona profundamente generosa y leal. Esta faceta de su personalidad, menos visible para el gran público pero fundamental para entender quién era realmente, se manifestaba en los pequeños gestos cotidianos que marcaban la diferencia en la vida de quienes lo rodeaban. Su generosidad no se limitaba a los grandes gestos públicos o a las donaciones caritativas que ocasionalmente se hacían públicas. Daniel tenía la costumbre de ayudar discretamente a compañeros de trabajo que pasaban por dificultades económicas, de estar presente cuando algún amigo enfrentaba problemas personales, y de ofrecer su apoyo sin esperar nada a cambio. Esta característica de su personalidad creaba vínculos profundos que trascendían las relaciones profesionales habituales en el mundo del espectáculo. La lealtad era otro de los valores fundamentales que definían su carácter. Una vez que Daniel consideraba a alguien como parte de su círculo cercano, esa persona podía contar con su apoyo incondicional. Esta lealtad se manifestaba tanto en momentos de celebración como en épocas difíciles, y era bidireccional, así como él era leal con otros. También esperaba y generalmente recibía la misma fidelidad de parte de sus seres queridos. Sin embargo, el centro absoluto de su universo personal era su hija Michaela. Desde el momento de su nacimiento en 2016, ella se había convertido en la mayor alegría y el motivo más poderoso de su existencia. Daniel, que había experimentado el amor en diferentes formas a lo largo de su vida, descubrió en la paternidad una dimensión completamente nueva de felicidad y responsabilidad que transformó profundamente su perspectiva sobre la vida. Cada momento que pasaba con Michaela se volvía precioso para Daniel. A pesar de sus horarios demandantes y las responsabilidades profesionales constantes, siempre encontraba tiempo para estar presente en los momentos importantes de la vida de su hija. Desde llevarla al parque hasta ayudarla con las tareas escolares, Daniel se involucraba activamente en cada aspecto de su crianza. Durante sus últimos meses de enfermedad, la preocupación por el futuro de Michaela se había convertido en uno de sus pensamientos más constantes. No solo se trataba de asegurar su bienestar económico, sino de garantizar que creciera rodeada del amor y los valores que él consideraba fundamentales. Esta preocupación paternal lo motivaba a luchar contra la enfermedad con una determinación que sorprendía incluso a sus médicos. Los homenajes que comenzaron a llegar después de su fallecimiento reflejaban el impacto genuino que había tenido en la vida de tantas personas. Colegas que habían trabajado con él durante décadas compartían anécdotas que revelaban su lado más humano, su capacidad para hacer reír incluso en los momentos más estresantes, su disposición para escuchar problemas personales de otros, y su habilidad para encontrar soluciones creativas a conflictos que parecían irresolubles. Los fanáticos que lo habían seguido durante años expresaban gratitud no solo por el entretenimiento que les había proporcionado, sino por la manera en que su autenticidad los había inspirado a ser más genuinos en sus propias vidas. Muchos compartían historias de cómo algún comentario de Daniel los había ayudado a superar momentos difíciles o simplemente les había alegrado un día particularmente duro. Su irreverencia, que a veces había generado controversias, era recordada ahora como una cualidad valiente y necesaria en un mundo donde muchas veces la honestidad se sacrifica por la conveniencia. Daniel había demostrado que era posible ser auténtico sin ser cruel, directo sin ser hiriente, y divertido sin recurrir a la superficialidad. La memoria colectiva de la televisión mexicana había quedado marcada para siempre por su presencia. Sin embargo, en sus últimos días, Daniel había tomado la decisión de compartir una verdad que había guardado durante años sobre la persona más importante de su carrera profesional. Y esa fue la gran revelación hecha por Daniel Bisogno antes de su muerte sobre Patti Chapoy. Muchos aún están impactados con estas palabras y discuten si debería o no haber contado esta verdad tan fuerte.
Ahora quiero escucharte. ¿Qué piensas sobre esta confesión? ¿Será que cambia todo lo que sabíamos hasta ahora? Deja tu opinión en los comentarios, porque tu participación es muy importante. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, así te mantienes siempre al día de todo lo que pasa en el mundo de los famosos.